El otro día, al terminar una reunión de domingo, estábamos aquí en la iglesia y aquí en el auditorio estaba absolutamente todo apagado, ¿verdad? Estaba sin luz, y a pesar de que pues era de día, porque era un domingo, aún así está oscuro cuando apagamos todo, ¿no? Y cuando paso para revisar que esté todo en orden, todo apagado, estaba mi sobrino aquí en medio del auditorio y estaba con sus Oculus, ¿verdad? Si no sabes qué es eso, no creas que es como un truco de magia, ¿verdad? Oculus, no, sino son unos lentes virtuales de esta empresa de Facebook, de Meta, y son unos lentes de realidad virtual. Y le dije, a ver, hijo, préstamelos, ¿verdad? Y me pasó algo muy, muy curioso, y es que me puse los lentes y literalmente entré a otro mundo, así, pero completamente entré a otro mundo. Recuerdo que estaba en una habitación muy bonita, con una especie de terraza, y el balcón tenía una vista increíble hacia unas montañas, estaba un río, se veía la vegetación, pero era muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Y daba el look como si estuviera en las primeras horas de la mañana. Y pues obviamente, como es de realidad virtual, vas caminando y te mueves por donde está la habitación. Y recuerdo que podía caminar por esa habitación hermosa, y además, como tienen audio, entonces tú escuchas como si estuvieras en el lugar. Y era impresionante, ¿verdad? No era como esos primeros lentes de los que están en la plaza, que te los pones y realmente parece que entras a un juego de Nintendo 64 todo pixeleado, ¿verdad? No, realmente tenía una definición increíble, era maravilloso, y la calidad de los gráficos y la forma tan inmersiva de estos lentes, pues fue algo muy padre, ¿verdad? Pero de repente me quito los lentes y estaba todo oscuro como cuando me los puse, pues. Pero fue algo muy, muy chistoso, porque créeme que entré como en un shock, ¿no? Porque era una experiencia tan inmersiva que realmente sentía que estaba en ese lugar, y que además era como esas horas de la mañana, la luz es completamente, lo sientes súper real. Y regresar al lugar oscuro donde estaba, pues era como una especie de decepción, ¿no? Porque estaba tan bonito el lugar que cuando te quitas los lentes y regresas a donde estabas, esa era una decepción. Y pensando en ese momento que estuve allí, ¿verdad? Era como si fuera, pues como si eso fuera la realidad, como que si realmente yo estuviera en ese precioso lugar. Y pensando en esto que me pasó, ahorita te voy a decir por qué y te lo voy a explicar, pero he titulado el mensaje de hoy de esta manera: realidad virtual. Diga conmigo, realidad virtual. Ahora, no te voy a dar una explicación de realidad virtual, realmente es una analogía que quiero compartirte, porque esto de la realidad virtual no es ajeno a lo que nos pasa a muchos de los creyentes, que no necesitamos unos lentes para estar inmersos en una realidad virtual creada por alguien más o por nosotros mismos. Pero muchas veces nosotros nos sumergimos en una realidad que creamos o que alguien crea, y que dista mucho de la realidad palpable en la cual vivimos. Vivimos un cristianismo utópico, que en lugar de sumergirnos por medio de unos lentes, nos sumergimos mediante las ideas, mediante los conceptos, mediante las doctrinas y dogmas que vamos aprendiendo. Y no digo que lo anterior necesariamente sea malo, sino que los usamos para hacer una realidad virtual. Y ese es el problema, que nuestros conceptos, nuestras ideas, vamos formando una realidad que no la creemos y estamos sumergidos en esa realidad, pero que no es la verdadera realidad, y estamos ajenos a la realidad que nos rodea. Y sinceramente no quiero caer en este discurso progre, ¿verdad?, de las distintas realidades, porque terminaría siendo también una realidad
virtual, es decir, algo inventado, creado. Pero la verdad es que muchas veces nos creemos lo que nos dice el predicador de YouTube, los videos de TikTok, los posts que leemos, las series que miramos, aquello de lo cual nos alimentamos y estas personas a veces, como dicen los memes, ¿verdad?, tienen un sentido bien alterado de la realidad. Y nos vamos llenando de eso y la gente se hace una idea de una realidad que tendría que ser el cristianismo y no lo es. Y la gente termina enojada con Dios cuando no vive lo que alguien más le dijo que tenía que vivir, aunque Dios no lo haya prometido, aunque Dios no lo diga, pero el que lleva la culpa siempre es Dios, ¿verdad? O sea, le prometen cosas que Dios no prometió, y al no ver el cumplimiento, con quien se enojan es con Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente pasa, porque formamos una realidad que no es lo que realmente está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero si nos vamos un poco al contexto bíblico, podemos llegar a la narrativa de los evangelios, donde la religión de la época había creado una realidad, voy a decirlo así, una realidad virtual, y entiéndase por realidad virtual como algo que es creado, formado, pero que no es lo que realmente es, en verdad. ¿Sí me explico con ese concepto? ¿Sí? Bueno, pues esta religión de la época, el judaísmo que se vivía en esa época, había hecho esta realidad virtual de superioridad moral y que hacía una amplia brecha que separaba a los religiosos de la época, es decir, no entendiéndose como legalismo ni como religiosidad, sino las personas que se dedicaban a la religión, con el judío de a pie. Cuando de repente llega un hombre sin aparentes estudios formales, pero con sabiduría y autoridad, cuyo mensaje era relevante tanto como para los judíos de a pie, como para los fariseos y saduceos. Y es que la verdad es que siempre se nos enseña que los fariseos son los malos del cuento, ¿verdad? Siempre son los malos, y que Jesús le hablaba al necesitado, al rechazado, al afligido. Pero la verdad de eso es que el mensaje de Jesús era tanto para unos como para otros. Vemos gente que estaba alejada de Dios, reconciliarse con Dios, o Dios atrayéndolos hacia Él mediante Cristo, pero también vemos fariseos que seguían a Jesús. Porque el mensaje de Jesús era relevante tanto para el necesitado, para el laico, como para el religioso, ¿verdad? Y eso es lo que vemos. El mensaje de Jesús era tanto para los laicos como para los religiosos, tanto para los pobres como para los ricos, como para los necesitados, como para los que no tenían necesidad. Tanto así que aún vemos en la narrativa de los evangelios gentiles creyendo en el mensaje de Jesús y depositando su fe en Jesús, ¿no? Vemos a la mujer sirofenicia, al soldado romano, ¿verdad?, el centurión. Vemos personas que aún siendo gentiles reconocieron a Jesús como el Mesías. Y el Evangelio de Mateo nos muestra la realidad virtual de los fariseos, estos agentes moralizantes del pueblo judío, que lo único que se dedicaban era a estudiar la ley de Moisés y checar cómo todos los demás judíos no cumplían la ley de Moisés, ¿verdad? Ese era el trabajo del fariseo básicamente, quizás un poco simplista, pero básicamente era eso. Y Jesús hace referencia a esto en el capítulo 23 de Mateo. Así que quiero que me acompañes a Mateo capítulo 23, versículos 1 al 12. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan ¿qué? Todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es ¿para qué? Para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura,
y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándole Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y aquí nos muestra cómo era la realidad que vivían los fariseos, los religiosos de la época. De hecho, yo le llamé esto una realidad religiosa, porque ellos eran ajenos a lo que la gente estaba viviendo en realidad. Eran ajenos a las necesidades, eran ajenos a lo que realmente estaba sufriendo el pueblo, y ellos solamente se dedicaban a mirar que los demás cumplieran la ley de Moisés, ¿no? O sea, yo tengo la idea que los fariseos eran una especie como la señora chismosa del barrio, ¿verdad? Siempre cuando Jesús hacía algo, siempre salía un fariseo. ¿De dónde? Quién sabe, pero salía uno. Y siempre se enojaba y le reclamaba: ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y por qué están recogiendo espigas? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué tu maestro come con pecadores? Y siempre había un fariseo metiche, ¿verdad? Pero ellos, a pesar de que estudiaban la ley de Moisés, que en su realidad ellos estaban inmersos en las escrituras, la verdad es que su realidad había formado una realidad muy distorsionada a la realidad que Dios quería para su pueblo, ¿no? De hecho, lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando hablamos, por ejemplo, del ayuno. Cuando dice: ustedes ayunan, y dicen: Dios no me responde, y ayunan para que le responda. Yo no te voy a responder, les dice Dios. Porque en vez de ayunar, ¿por qué no liberas al que está oprimido? ¿Por qué no ayudas al necesitado? Ese es el ayuno que yo quiero, ¿verdad? Y está hablando Dios con su pueblo y le está diciendo: esto es lo que quiero que entiendas. Ahora, ¿está diciendo que no ayunen? No, está diciendo que lo hagan de la manera correcta. Y entonces los fariseos hicieron su realidad una realidad virtual, donde muestra un mundo utópico, donde la gente sería perfeccionada mediante seguir los mandamientos de la ley de Moisés. Tanto así que Jesús les dice: ustedes escudriñan las escrituras, ¿verdad?, refiriéndose a la ley de Moisés, creyendo que ahí van a encontrar ¿qué? La vida eterna. Pero Jesús dice, nos enseña, incluso en el Evangelio de Juan, o Juan mismo en su epístola, que Jesús mismo es la vida eterna. Por lo tanto, estos cuates tenían como su sentido bien alterado a la realidad, ¿no? Entonces ellos decían: no, así funcionan las cosas, así va a ser. Ahora, esto no dista mucho de lo que vivimos hoy, porque nosotros cuando decimos fariseo lo usamos como un insulto cristiano, ¿va? ¿Verdad que sí? O sea, nosotros no es que no insultemos, lo que pasa es que inventamos insultos cristianos, ¿no? Cuando decimos a alguien: es que es bien fariseo, de una manera peyorativa, ¿verdad? O cuando decimos: filisteo incircunciso, yo digo: ¿qué anda viendo, para que sepa que es incircunciso? No ande viendo eso. Pero son insultos que nos inventamos. Pero la verdad es que la palabra religión en sí no tiene una connotación mala muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, vemos en Santiago que dice: la verdadera religión sin mancha o sin mácula, dice, es ayudar a los necesitados, etcétera, etcétera. Pero el punto es que lo que se señala no es la religión, sino la religiosidad. Esta exageración de la religión que se vivía. Y eso muchas veces nosotros lo usamos para referirnos a iglesias que son, o personas
que tienen un cristianismo conservador. Ahora, digo esa palabra conservador con mucho cuidado porque sé que hoy en día esa palabra se utiliza de una forma mala, pero me refiero a que son muy ortodoxos, ¿verdad? Y les decimos religiosos, y no necesariamente. Porque tú puedes estar en una iglesia que parezca muy, muy liberal y puedes seguir siendo religioso. ¿Por qué? Porque comienzas a crearte una realidad donde la exigencia la pones sobre los demás. ¿Cómo? Cuando dices, es que el hermano, es que la hermana, es que el pastor, es que tal otra iglesia, y ponemos las exigencias sobre las otras personas, como los fariseos. ¿Verdad que sí? Y nos hacemos un mundo utópico, porque además ahora tenemos acceso a mucha información. Entonces vemos al predicador de internet muy, muy elocuente, con una dicción perfecta, con mucho carisma, hablando casi de una manera intachable, y decimos, ese es el cristianismo, o así deberían ser las predicaciones. Y eso solo es una realidad virtual. Porque en la realidad no es así. Ahora, hemos caído en crear personajes. A mí no me costaría nada, en lugar de venir así en fachas, ¿verdad? Y hablar como hablo, no me costaría nada venir en traje y hablarles, hermanos queridos, no seamos religiosos, porque la religiosidad nos va a llevar a una vida lejana de Dios. O sea, crear personajes nos hace vivir en esta realidad religiosa donde terminamos exhaustos de sostener un personaje que va a llegar un momento donde va a ser imposible de sostener. Por eso mejor es confiar en la gracia del Señor, de ser dependientes de su gracia. Generalmente hay personas que pueden tener actitudes pecaminosas y tú dices, ay, pero tan santito que se veía, ¿verdad? Claro, porque sostener un personaje llega a ser difícil a la larga, porque mostramos una realidad imaginaria, virtual, que no es la realidad. Ahora, ¿cómo es esta realidad religiosa? Analizando lo que leímos, no lo voy a volver a leer, analizando lo que leímos, número 1, viven dentro de la burbuja. Porque el fariseo solo estaba en la sinagoga y luego cuando salía a ver que todos hicieran lo que aprendieron en la sinagoga. ¿Verdad que sí? Los cuates no trabajaban, para empezar. No, su trabajo era andar de metiches. Eran ajenos a lo que vivían las personas en la realidad. Y eso pasa hoy en día. Muchos nos sumergimos en la vida de la iglesia y nos olvidamos que allá afuera hay un mundo real. Y estamos sumergidos en la vida de la iglesia. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo que habemos personas que Dios nos ha llamado para vivir o servir a Dios dentro de la iglesia. Pero también estoy seguro que todo creyente está llamado a servir dentro y fuera de la iglesia. Pero vivir dentro de la burbuja es estar ajeno a la realidad que las demás personas viven. Porque claro, yo te puedo decir, hermano, pues te falta fe, por eso no ves la mano de Dios en tu vida. No, estoy pasando, o sea, por ejemplo, ahora que se han aumentado las enfermedades mentales y que ha sido un tabú durante mucho tiempo, y decimos, no, es que tienes que orar, te hace falta oración. No, probablemente le hace falta una vitamina.
pero somos ajenos a la realidad y nos creamos un cristianismo utópico donde todo es un espíritu. No estoy diciendo que el mundo espiritual sea mentira, no, yo creo que hay un mundo espiritual real, creo que hay una lucha que estamos librando todos los días, constantemente, y una lucha que libramos contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza pecaminosa, yo lo sé, pero no podemos ser ajenos tampoco a la realidad que estamos viviendo. Una vez platicaba con alguien y me dijo: Ernie, yo de verdad te quiero dar gracias. Y yo le dije: pues de nada. Y le digo: ¿por qué? Dice: es que yo me sentía culpable cuando estaba en otra iglesia porque yo sentía que necesitaba ir a terapia. Y me sentía culpable porque me enseñaron que eso era malo, que era pecaminoso, que era del diablo. Y entonces me animé, me fui a escondidas de mis papás, fui, y resulta que lo que necesitaba no era terapia, era un medicamento que yo necesitaba, y fue como algo mágico. Tomé las pastillas, este suplemento, valga la redundancia, suplió lo que mi cuerpo necesitaba y pude funcionar de manera productiva. Pero habemos muchos que decimos: no, hermano, no vaya porque es pecado y es del diablo. Confía en Dios, debería confiar en Dios mejor primero para que... No nos pongamos dentro de la burbuja, porque ese mundo sí es bien bonito, ¿verdad? Todo con fe, así: no, Dios me va a suplir. No, sálgase a trabajar. Vivir en la burbuja es bien cómodo, es bien bonito. Mira, los que servimos a la iglesia, en mi caso como pastor, es bien fácil meterse a la burbuja, porque luego todas tus amistades o todo tu círculo se vuelve cristiano. Pero cuando de repente te hace un amigo que no es cristiano y te rompe la burbuja, como que te da un golpe de realidad. Y nosotros no estamos llamados a estar en burbujas, estamos llamados a ser sal y ser luz. Número 2, la realidad virtual de los religiosos tiene una visión ensimismada. ¿Qué les gustaba a los fariseos? Que los saludaran. Me invitan a una reunión mensual de pastores, y yo espero que no me escuche ningún pastor de los que van ahí, espero que no me vean en internet, pero yo le llamo los que me conocen saben que yo le llamo a esa reunión la reunión de los diputados. Porque ahí la gente les encanta que no, don pastor, siempre hacen preguntas tontas como que no, ¿y cuántos son en tu iglesia? ¿Qué te importa? A veces me van a decir, ¿verdad? Siempre hay quien busca los primeros lugares, ser reconocidos. Yo recuerdo que estaba una persona queriendo ser reconocida y pues a veces yo soy medio metiche, ¿verdad? Entonces tengo amigos en donde quiera. Y se acercó para pedirle boletos para un concierto, para preguntarle, y se ve, o sea, me dejó hablando solo a mí por como querer conectar con esa otra persona, y esa otra persona voltea y me ve y me dice: hey, ¿cómo estás? Dice: espérame porque tengo un regalo para ti, tengo tus boletos. A la gente le gusta llamar la atención, le gustan los primeros lugares, que le digan: oh, ¿cómo estás, don pastor Pancho López? ¿Va? A la gente le gusta, porque es una visión que se basa en mí mismo. Eso es ensimismado, que todo se trate de mí, ¿verdad? Cuando yo soy el centro de la atención. Les encantaba en los primeros lugares, les encantaba estar como en las sinagogas, en lo principal, ¿verdad? Que les dieran los mejores lugares, que los saludaran en las plazas de manera respetuosa, ¿verdad? Y ya casi que bésame la mano, así, ¿no? Y así les gusta a muchos, pero esa es una realidad virtual. ¿Por qué? Porque cuando te sales de esa burbuja te das cuenta de que eso no te sirve absolutamente de nada para la vida real. Yo cuando voy a hacer un trámite al gobierno no me dicen: es don pastor, mire, pásele aquí en la primera fila. No. Si a lo mucho puedo hacer trampa y me llevo una muleta y fijo que estoy
así y me dejan pasar primero, pero nada más. Mi título de pastor no me sirve en la vida real. Pero nos encanta estar en la burbuja. ¿Y sabes por qué nos encanta estar en la burbuja? Y sobre todo lo digo, no lo digo por usted, lo voy a decir a los pastores. ¿Le tiramos a los pastores? ¿Sí? ¿Le parece? Hay muchos pastores que les encanta vivir en su burbuja y no salen de su iglesia porque ahí son importantes. No se salen de ahí porque afuera de eso no son nadie. ¿Aló? A mí me da risa cuando le digo, ¿cómo te llamas? Me llamo Pastor Pancho. Y yo, no, yo nomás me llamo Ernie. Y de hecho es mi nombre artístico, me llamo Ernesto, pero me dicen Ernie. Muy pocas veces digo que soy pastor, muy pocas veces. Y no porque odie el ministerio, no, yo amo ser pastor, me encanta, de verdad es algo que amo con todo mi corazón. Pero no es lo que me da identidad. Antes de ser pastor, soy hijo de Dios y ese sí es mi identidad. Pero cuando se trata de mí, necesito crear un mundo virtual donde yo sea el centro de atención. Pero cuando me salgo de ahí, no soy absolutamente nadie. Y eso les pesa mucho a algunos. No aquí, en la huizachera. 3, están ajenos a la comunidad. A ellos no les importaba lo que pasaba. Si alguien estaba pasando hambre, le decían, el sábado no trabajas, carnal. Dicho sea de paso, el Shabbat no es el sábado, es de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado, ¿verdad? Dice, mira, carnal, ni puedes, ¿no le dijeron así a Jesús? Tenían hambre y empezaron a recoger espigas. ¿Qué andan haciendo? Eran ajenos a lo que su comunidad estaba viviendo. Y Jesús les dijo, miren, está fácil este asunto. El Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Y como el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat, yo me lo imagino así, en la Reina Valedora, dice así más o menos, yo recojo espigas porque se me pega mi regalada gana, ¿verdad? Pero cuando estas personas están en su burbuja, en su realidad virtual, se ponen esos lentes, dicen, no, aquí todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser bonito. Y si alguien está pasando necesidad, está en pecado. Algo habrá hecho, ¿no? A lo mejor solo tomó malas decisiones y gastó en lo que no debía y cosas así, pues, pero no anda en pecado. Pero nos encanta estar ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces hemos juzgado a nuestras propias familias? No, yo creo que están así porque no tienen a Cristo, por andar de idólatras, así decimos. En lugar de ser conscientes de nuestra comunidad. Cuando digo comunidad, no solamente me refiero a la iglesia, sino de nuestros círculos cercanos. Porque sí, como vimos un cristianismo virtual, decimos, no, como yo sí estoy bien y tú estás mal. ¿Nunca he hablado con gente que es así? Como que es evidente que te está diciendo, no, es que como tú sí estás mal y como yo soy mejor que tú. Esa gente que te decía como cuando eras niño, ¿verdad? Que un puntito más de lo que tú digas, ¿sí? ¿Nunca jugaste eso? Y luego ya te desquitabas esa botellita de Jerez y cosas así. Ya si eras muy, muy de barrio decías botellita de vinagre, ¿verdad? Número 4, dice ahí que los fariseos aplastaban con cargas a las personas. ¿Sabes por qué nosotros vivimos en una realidad virtual? Porque queremos que todos sean perfectos como creemos que tienen que ser. No soportamos los errores en los demás. No los vemos con compasión y misericordia. No estoy diciendo que toleremos el pecado, estoy diciendo que no somos compasivos.
y le ponemos cargas a la gente que ni nosotros mismos llevamos. ¿Quién de nosotros fue transformado de un día para otro? ¿O quién de nosotros seguimos siendo transformados por la obra del Espíritu Santo? ¿Y por qué les exigimos a los demás que cambien como nosotros, si ni nosotros mismos hemos cambiado? Porque nos encanta la virtualidad, un mundo utópico casi perfecto, donde digamos, no, es que tiene que ser así. No tiene que ser como tú dices. Podemos ver la multiforme gracia de Dios manifestada en la vida de las personas. Pero lo que más me impacta, y es la última característica de este mundo virtual, es que dice que no movían un dedo. ¿Sí se acuerdan o no? Se lo voy a leer nuevamente. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Sabes cómo puedo saber si soy un cristiano virtual? Que vive en una realidad virtual que es irrelevante, no existe, es un mundo utópico que yo solamente me creé por ver videos de YouTube de cristianos perfectos. ¿Sabes cómo lo sé? Cuando soy bueno para dar todas las opiniones, pero no muevo un solo dedo. Esa gente de todo opina y no hace nada. ¿Aló? Háblanos, Señor. Aleluya. Como decían en las iglesias viejitas, ¿verdad? A su nombre. Alábale que no es de palo. ¿Verdad? Gente que solamente vive en un mundo como la Patito. ¿Se acuerdan de la Patito? Que vivía en un mundo de caramelo, donde todo sea mejor. Así vive esa gente. No, es que mira, no, Dios es tan bueno, tan lindo. ¿Y qué haces tú? Nada nomás, pero todos los demás deben cambiar. Así somos. Ese es un mundo virtual. Esa es la realidad virtual. Eso no existe en la realidad. Ese mundo donde creemos que todo tiene que ser color de rosa, donde Dios me tiene que bendecir porque Él dijo que me iba a bendecir, donde creemos que no hay problemas ni necesidades porque Dios es mi victoria. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Bien sacado de contexto, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Y ahora estamos como en lucha, ¿verdad? Si yo con Cristo, ¿quién contra Él? Decimos también, ¿verdad? El chiste es que agarramos versículos sacados de su contexto para nuestra conveniencia y creemos que Dios nos prometió cosas que Él no prometió, pero nosotros nos agarramos porque nosotros creemos y vivimos en ese mundo utópico, y cuando nos dan un golpe de realidad se nos cae nuestro mundo virtual, porque los cristianos también se enferman y también se divorcian y también fracasamos, y los cristianos también pasamos necesidad y también nos corren del trabajo y también los negocios se nos vienen abajo y también nos endeudamos. ¿Aló? Y también caemos en adicciones y también tropezamos una que otra vez y también somos chismosos. ¿Aló? Nos cuentan algo y decimos, bienvenidos a Ventaneando, ¿verdad? Y cuando vemos eso, que sí es la realidad, toda nuestra virtualidad se viene abajo y viene ese sentido de decepción. La pregunta es, ¿vives en la realidad virtual?
Porque el problema va a ser cuando te quites los lentes, como me pasó a mí, te quites los lentes y veas el panorama oscuro. Ahí va a estar el problema. Ahora, la pregunta es, ¿cómo salir de esa realidad virtual? ¿Cómo le hacemos para salir de esa burbuja religiosa, de esa burbuja cristiana? Yo voy a cumplir 37 años. Desde que soy niño voy a la iglesia, y en todas las librerías cristianas de aquí y de los lugares donde he ido, nunca he encontrado burbujas cristianas. Pero nos encanta conseguirlas y meternos en ellas. ¿Aló? Y a veces son muy atractivas, ¿no? Porque a veces conseguir las cosas está a una declaración de distancia, ¿no? Tú decláralo y se te va a cumplir. ¿Qué? Póngase a trabajar, que declare que se gana la lotería, no se la va a ganar. ¿Aló? Pero en las burbujas es más cómodo y es más bonito. Ahora, ¿cómo salir de esa realidad virtual? Mateo capítulo 5, versos 14 al 20. En ambas narrativas Jesús está hablando y Jesús está diciendo cómo eran los fariseos. Y aquí, aunque es previa la historia, Jesús está hablando de cómo deberían ser sus seguidores, sus discípulos. Y Mateo capítulo 5, verso 14 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Wow. Y Jesús está mostrando la realidad de sus discípulos. Ahora, no voy a leer todo porque me entretendría mucho, pero usted lo puede leer en casa. Desde Mateo 5, versículo 1, comienza con el famosísimo Sermón del Monte. Que el Sermón del Monte no solo son las bienaventuranzas, básicamente termina en el capítulo 7 cuando dice: el que escucha mis palabras y las obedece es como el hombre que es sabio y edificó su casa sobre una roca, ¿verdad? Ahí culmina la disertación del Sermón del Monte. Pero básicamente Jesús está diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, etcétera, etcétera. Usted sabe las bienaventuranzas. Pero al culminar eso, les está diciendo: ustedes son. O sea, les está marcando la realidad de lo que deberían ser. No crean que están aquí para ser nuevos fariseos. Por ejemplo, a mí sinceramente hay como corrientes teológicas que, la verdad, le voy a ser sincero, me caen muy mal. Usted sabe que a mí el tema este tema de la teología de la prosperidad me cae súper mal, pero a otros que me caen también muy mal son los de la deconstrucción teológica. Porque nos llaman a nosotros fundamentalistas, y porque no cuestionamos nada, y ellos en realidad tampoco cuestionan lo que alguien más les dice, y todos están cortados con la misma tijera. Entonces llegan a ser como nuevos fundamentalistas, básicamente.
Y a veces tenemos la idea, o podrían tener la idea de estas personas, que seguir a Jesús era ser los nuevos fundamentalistas, es decir, como los nuevos fariseos que iban a ser religiosos también, pero Jesús no los llama al interior de la burbuja, Dios los llama al exterior. Ahora, fíjense bien, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo y nadie enciende una lámpara y la esconde. No está diciendo que ellos van a encender una lámpara, básicamente está con esta idea. La narrativa en el griego sería más o menos así: yo los estoy encendiendo y yo los voy a poner para que los vean. Y a nosotros nos encanta meternos a la burbuja, meternos al cajón. Entonces, la primera forma de salir de la realidad virtual es: no te escondas. Antes se usaba, sobre todo en los años 90, cuando alguien no decía que era cristiano, decía, es cristiano de la secreta, ¿verdad? ¿Alguien ha sido cristiano en los 90? ¿Se acuerda de esa expresión? Es cristiano de la secreta, o sea, que no decía que era cristiano. Pero más que eso es: no escondas la luz de Jesús en tu vida. Porque hay gente que le anuncia a todo mundo que es cristiano, ¿verdad? Y que no, es que yo no hago eso porque soy cristiano. Oye, no, es que yo soy cristiano, ¿va? Como sí le dije de los que una vez estaban un pastor y un padre que eran muy amigos. Eran bien cuates, estaban en un pueblo, pero eran bien cuates, ¿verdad? Y entonces estaban platicando y le dice, pastor, por decir, pastor Pancho, ¿verdad? Dijo, me gusta mucho platicar contigo, de verdad. Y el pastor le dice, pues padre Pedro, ¿no? Por decir, pues a mí también me gusta hablar contigo, de verdad que hemos hecho buena amistad. Y ya estaban en la plática y el padre le dice al pastor, le dice, pastor, ¿no quieres un puro para que te lo fumes conmigo? Y el pastor le dijo, no, mi religión me lo prohíbe. Y le dijo el padre, no sabes lo que te pierdes. Y entonces le volvió a decir, oye, ¿por qué no te tomas una copa de vino conmigo? Y dice, no, es que mi religión me lo prohíbe. Y dijo, no sabes lo que te pierdes, pastor. Bueno, así siguieron platicando y se hizo noche y el pastor dijo, padre, ya me voy porque pues tengo que ir a casa y mi esposa me espera. Dice, ¿y tú no tienes esposa? Y dice, no, mi religión me lo prohíbe. Y el pastor le dijo, no sabes lo que te pierdes. Nos encanta decir que somos cristianos. Bueno, nomás era para que se riera. Pero nos encanta decir que somos cristianos y que nuestra religión nos prohíbe todo, pero seguimos escondidos. Seguimos escondiendo la luz de Jesús en nuestras vidas. ¿Aló? Seguimos siendo hostiles. Sí, no hacemos ciertas cosas, pero sí seguimos mentando madres en el tráfico, ¿verdad que sí? Aleluya. Eso sí, la religión no te lo prohíbe, ¿verdad? No te escondas. Salte de la burbuja. No existe un cristianismo utópico color de rosa. Eso no existe. Salte de la burbuja de la religiosidad y sal a hacer luz. Jesús mismo dijo, los dejo como ovejas en medio de lobos. ¿Verdad que así dijo? Y luego dijo, en este mundo van a tener aflicción. Así que ese cristianismo utópico que baja las bendiciones a punta de billetazos no existe. Es una tontería. Tenemos que ser luz en un mundo que es oscuro. Cuando te quites los lentes de la realidad virtual y veas que todo está oscuro a tu alrededor, te vas a dar cuenta que el que tiene que ser luz eres tú. Número 2, que tus acciones sean más evidentes que tus palabras.
Ahí dice que los que no creen vean tus acciones y alaben al Padre Celestial. Pero a veces las personas ven nuestras acciones y blasfeman contra nuestro Padre Celestial. Y hay algo que a mí me causa mucha tristeza, una expresión de las más tristes de la Biblia, cuando Dios le reclama al pueblo de Israel y le dice: por culpa de ustedes, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Yo tengo que entender que lo que la gente vea bueno en mí, aprenda a ver que viene de Dios. Una vez alguien dijo: todo lo malo que veas en mí, eso es mío. Pero todo lo bueno que veas en mí, eso es de Cristo. Que tus acciones sean más evidentes que tus palabras. Número 3. No evadas tu responsabilidad. Si te fijas, casi están en paralelo la descripción de los fariseos con lo que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Dice: no te escondas, sé luz. Y ser luz implica una responsabilidad. Por el caso contrario, vimos que a los fariseos les decía: no es, a esto les encanta que todo el mundo los vea, ¿verdad? Pero lo que hacen, pues no es digno de ser seguido. Pero ustedes tienen que, sí que los vean, pero para que sean ejemplo. Así que no debemos evadir nuestra responsabilidad, porque estamos en un mundo roto, carente de Jesús. Y no importa si nos estás viendo por internet, y no importa la postura teológica que tengas, si eres amilenialista, postmilenialista, premilenialista, si tienes crees en cierta postura escatológica y digas: no, pues ya Jesús va a venir, ¿para qué no? No, vivimos en un mundo roto y no importa qué tan roto esté y no importa qué tan cerca esté el regreso de Cristo, tenemos que ser luz. Porque Jesús dijo: bienaventurado el siervo que cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo, no de flojo, haciendo. No evadas tu responsabilidad. ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad? Ser luz en un mundo real. ¿Sabes por qué nos encanta meternos a la iglesia? Porque evadimos nuestra responsabilidad de ser luz en nuestro trabajo. ¿Sabes por qué nos encanta volvernos con títulos cristianos? Porque nos encanta evadir nuestra responsabilidad de ser ejemplo allá afuera. Número 4. Ama tu comunidad. ¿Cómo salir de la burbuja? Amando la comunidad. ¿Se acuerdan que los fariseos dicen: yo pongo cargas, ustedes sigan a Dios, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer lo que yo les diga, porque yo soy el intérprete oficial de Moisés, así que ustedes tienen que hacer lo que yo diga. Y Jesús dice: ustedes tienen que brillar, tienen que ser luz y además tienen que enseñar a otros a obedecer estos mandamientos. ¿Sí no les dijo así? Y eso es mostrar amor por las personas que están cercanas a nosotros. Ahora, si tú comparas el panorama de la realidad virtual de los fariseos, ellos leían al pie de la letra. Cuando tú comparas la realidad de Jesús, Él dio a conocer el corazón de Dios a través de la ley. ¿Aló? La ley decía: si le eres fiel y si le eres infiel a tu esposo, a tu esposa, piedra segura, ¿ah? Y Jesús dice: sí, pero ese mandamiento fue dado no para buscar a quien apedrear, fue dado porque en tu corazón tienes que ser fiel. Y tú juzgas al que fue infiel de acto, pero en tu pensamiento estás deseando a la mujer de tu prójimo y eso te hace infiel. Por eso les digo
que si alguno mira con codicia, ya cometió adulterio en su corazón. Y Jesús lo que muestra es la realidad, lo que realmente es, y muestra el corazón de Dios detrás de cada mandamiento. Y Jesús le dice: ustedes tienen que enseñar esto a otros. No se lo queden para ustedes, enséñenlo a otros. Y eso es, amados hermanos, amar a nuestra comunidad. No estar ajenos a las necesidades espirituales de las personas que nos rodean, como los fariseos, que lo que les importaba es tener el mundo bonito, ¿verdad? Que todos parecieran buenos judíos. Y muchos hoy solo queremos que todos parezcan buenos cristianos, pero estamos ajenos a la necesidad de las personas. Tenemos que amar nuestra comunidad. Y por último, con esto termino, y es que cuando hacemos burbujas, nos encanta, nos fascina, nos deleitamos en llegar a la burbuja y mantenernos ahí, porque es un mundo bonito. Yo lo digo desde mi perspectiva. Cuando me puse esos lentes, a mí me hubiera encantado quedarme toda la tarde ahí, pero tarde o temprano me los iba a tener que quitar y volver a mi realidad. ¿Sabes? No importa qué tan bonito sea el mundo que has creado en tu cristianismo, se te va a acabar. Se te va a acabar. Y no estoy hablando del primer amor, eso es otra cosa. Estoy hablando de un mundo falso que nos creamos. Porque escuchamos al predicador elocuente que nos dice: tú decláralo y lo vas a recibir. Porque escuchamos al que nos dijo: no, hermano, tú ora y confía en Dios. Y en la euforia del momento dices: no, Señor, yo te deposito mi confianza y todo lo que soy es para ti. Y lo haces de una manera sincera, no estoy diciendo que no, pero estás formando una realidad virtual, religiosa, que va a llegar un momento en que se le va a acabar la batería de esos lentes y te lo vas a tener que quitar y vas a llegar al mundo real. Y la única manera de permanecer ahí íntegros, con nuestra fe intacta, es que aprendas a llevar a Jesús a la realidad. Porque a los cristianos nos encanta ir a Jesús para escaparnos de la realidad, pero Jesús dice: yo quiero estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús le dice estas palabras a sus discípulos, los está mandando a hacer discípulos. Y hacer discípulos es muy complicado, y más en los primeros siglos, porque implicaba dar la vida, estar en riesgo de muerte. Y Jesús no les dijo: escóndanse aquí, quédense quietecitos, miren, yo voy a estar con ustedes, así como los voy a cuidar y yo estoy con ustedes en ese sentido. No, es: vayan y hagan discípulos, y ahí yo voy a estar con ustedes. Debemos salir de la burbuja, pero llevar a Jesús a nuestra realidad. No meternos a la iglesia para escaparnos del trabajo, llevarnos a Jesús al trabajo. Hace tiempo estamos en el seminario y el maestro de evangelismo y misiones nos dejó un proyecto de cómo llevar a Jesús. Y todos pensamos en hacer eventos evangelísticos eclesiásticos, es decir, auspiciados por la iglesia o dentro de la iglesia. Y me encantó que decía: lo que tú haces es una plataforma para predicar el evangelio, no importa lo que hagas. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que dejar de lado, la realidad virtual de creer que todo gira en torno a la iglesia,
No estoy diciendo que no vengamos, por supuesto que no. La Biblia dice que nos debemos congregar, debemos amarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros, debemos inspirarnos unos a otros, orar unos por otros, llevar las cargas los unos de los otros. Estoy completamente convencido de que la comunidad, la iglesia es la idea de Dios. Pero no debemos hacer de la iglesia un lugar de escape, sino que tiene que ser una familia que juntos vamos a hacer luz a donde Dios nos esté llevando. Así que no vivas en la realidad virtual. Lleva a Jesús a la realidad, al mundo real, donde sí, donde cometemos errores, donde nos enfermamos, donde fracasamos, donde tomamos malas decisiones, donde vemos que las personas son hostiles al evangelio, donde vemos que nuestra familia quizá no quiere recibir el mensaje o lo recibe a su manera, que es lo peor, ¿verdad? Pero ahí, justo ahí, es donde debemos llevar a Jesús, donde debemos de decir: Padre, sé tú en mi vida. Y podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, más bien ahora Cristo vive en mí. Y la vida que hoy vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Viviendo en una realidad virtual? ¿O queremos llevar a Jesús al mundo real? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y hacemos una oración muy diferente hoy. Y le decimos una petición a Jesús. Y le decimos: Dios, rompe mi burbuja. Quítame los lentes de la realidad virtual, de la religiosidad. Es difícil, porque es tan lindo ese lugar que anhelamos estar ahí, pero es una mentira, es algo inventado, no es real. Lo único real es Jesús. Su presencia es real, su Espíritu Santo sí es real, y Él no necesita una burbuja para habitar. Él habita en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así que con todo tu corazón dile: Señor, rompe esta burbuja de religiosidad. Que sepa, Señor, que mi matrimonio quizá no va a ser perfecto, pero que tú vas a estar ahí. Que sepa que quizá esté luchando por años por la salvación de alguien de mi familia y quizá no lo vea, pero que tú sigues siendo Dios y que no depende de mí, sino de ti. Que siga confiando todos los días en que tú eres nuestra realidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que tu presencia, la realidad de tu Espíritu nos inunde. Que cuando salgamos de este lugar
podamos ser sal y luz, que podamos mostrar la vida de la cual hemos sido partícipes por la obra de Cristo. Que nuestras palabras reflejen tu obra en nosotros. Que dejemos de vivir este cristianismo utópico y sepamos que en la vida real tú estás con nosotros. Te lo pedimos, Padre bueno. Señor, trae convicción a cada persona. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Y que esta palabra, Señor, sea afirmada en nuestro corazón. Y que la llevemos a la práctica. Y por muy cómodo que sea la burbuja, por muy hermoso que sea el paisaje en la realidad virtual, nunca se comparará con lo precioso y hermoso de tu presencia, Señor. No por nada David decía: tu presencia es mejor que la vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos. Te damos toda la gloria en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.